Hola, hola, ¿qué tal mis carnales del rock? Dándoles la bienvenida a este canal. Yo soy Stome Guerrero y esta es la sección Junkie Song. En esta ocasión traemos algunos datos interesantes de una banda y personaje icónico que se considera un ser del quinto género, creador de una música triste, lenta, oscura pero excelentemente bien producida, orquestaciones clásicas y brillantes melodías que son un placer para el escucha. El más grande misterio alrededor de este grupo es la figura de la carismática cantante Anna Barney. Según lo publicado por algunas revistas, se dice que solo se le puede entrevistar vía fax, nunca en una reunión personal, que ella vive en el absoluto secreto, no se sabe su verdadero nombre, no proporciona ningún mail ni teléfono. Según se dice, ella vive en sus amadas catacumbas, con sus amigos espirituales llamado The Ensemble of the Shadows. Estoy usando el pronombre ella como simplicidad, aunque Anna Barney es más un ser andrógino que una persona, ni totalmente varón ni totalmente hembra. Ella no da conciertos, no para audiencia humana. Todo esto aundado a su bella música tal vez sea probablemente la causa de su éxito asombroso en la vieja y esquizofrénica Europa, y sea considerada como uno de los actos más honestos dentro del movimiento dark, y le hace ser considerada como un verdadero grupo de culto. Sopor Aeternus and the Ensemble of Shadows es una banda de dark wave relacionada comúnmente con la subcultura gótica, que ha conseguido gran prestigio en círculos especializados, aunque decir banda quizá no sea del todo correcto, ya que está formado por un único miembro conocido como Anna Barney Cantovea. El nombre Barney fue integrado basándose en una novela de vampiros llamada Barney el Vampiro o El Festín de Sangre, de 1847. Barney the Vampire of the Feast of Blood. Esto es confirmado por una canción titulada The Feast of Blood, que incluye en un par de álbumes. Cuando Anna Barney contaba con 20 años, ella sufrió de depresiones profundas y problemas emocionales muy serios. Nacida en un cuerpo masculino, pero sintiéndose más mujer. Su vida temprana no fue fácil. Además, ella consideró a su madre como la mujer que le proporcionó comida, ropa y palizas, lo que hizo a Anna un niño muy sensible a las sutilezas vibraciones del mundo espiritual. La religión se debe a toda la vanidad. Creo que todo el mundo se conecta con todo y la tarea del ser humano es descubrir la unidad con el universo entero. Hoy la mayoría de las personas viven en la ilusión del mundo que ellos pueden ver y tocar. Es la única realidad para ellos. Pero para mí, la verdadera realidad está detrás de una superficie engañosa que todos le llaman el mundo real. Esta realidad de la cual yo hablo es tan real y palpable como la que ustedes viven hoy en día. La meta para cada ser humano es despertar de este sueño del cual llaman vida real. A pesar que su carrera comenzó en 1989, hace 30 años, junto a su proyecto Sopor Aeternus and the Ensemble of Shadows en la ciudad de Frankfurt, Alemania. Se ha encargado de mantener su imagen alejada de los medios. No da conciertos en vivo ni entrevistas presenciales. Solo se le puede contactar vía fax hasta la actualidad. Y suele contestar a medios y blogs underground. Aún así se las ha arreglado para lanzar 14 álbumes, de los cuales el último Dead and Flamingos fue estrenado hace tan solo unas semanas. La artista suele aparecer en videos y fotografías de su trabajo con el rostro blanco o máscaras, decenas de piercings, maquillaje oscuro, cabellera negra y desordenada y un vestuario acorde a la cultura gótica, estética que no responde a cánones de género ni a un estilo comúnmente aceptado. Su fama creció notablemente con la llegada de las redes sociales, a inicios de este siglo. A principios del año 2004 compartió su música a través de MySpace, desatando un latente interés de sus fanáticos por conocerla. Muchas leyendas se generaron alrededor de Anna Barney, gracias a su aura misteriosa. Algunos rumores divulgados señalan que pasó 30 años oculta de la sociedad por una profunda depresión y otros aseguran que no es un ser terrenal. A pesar que inicialmente era reacia a compartir detalles de su vida personal que no aparecieran en su música, con el tiempo confirmó en algunas entrevistas y en un sitio web que sufría una grave depresión, por la que incluso casi perdió la vista, la que comenzó a sanar a través de la música, poesía y arte en general. La artista también ha contado más de una vez que sufrió el maltrato de sus padres y bullying de sus compañeros de escuela. De la misma forma, suele recordar una traumática experiencia vivida a los 6 años cuando fue operada de una extracción de las adenoides. Si bien es una operación sin mayores riesgos, a Anna la marcó de por vida. Nunca me explicaron nada. Cuando preguntaba sobre qué me iban a hacer me insultaban o castigaban, lo que fue muy triste por no decir trágico.
Recuerdo que mi mamá lloraba y pensaba que algo muy terrible me iba a pasar. Una enfermera me hizo orinar en una botella enfrente de decenas de personas en el pasillo de un hospital. Me sentía avergonzada y vulnerable. Cuando me colocaron la mascarilla de anestesia, luché desesperadamente para quitármela, pero la enfermera la presionó de nuevo gritándome muy fuerte. Durante la sedación, la llevó a una experiencia extraterrenal, en la que ella podía verse a sí misma desde afuera. Flotaba y miraba el diminuto cuerpo de ese inocente niño, con personas extrañas a su alrededor. Le gritaba, «¡Sal de ahí!», pero no se movía. Sentí una gran decepción y luego un desprecio, contó ella en una entrevista. Esta experiencia gatilló su depresión, la que la llevó a considerar el suicidio con tan solo 12 años de edad. Aseguró que su música le ha ayudado a sobrellevar su enfermedad. Gran parte de las letras de Sopor Aeternos and Ensemble of Shadows, que inicialmente era un dueto pero que hoy solo pertenece a Ana, hablando sobre dolor, aislamiento, depresión, suicidios simbólicos y la transexualidad, temas que toca con poesía, simbolismos astronómicos, una profunda explicación a nivel instrumental y de géneros musicales utilizando elementos de la música clásica, barroca, medieval y electrónica. En este sentido, su música ha sido clasificada entre los géneros Dark Wave, Dark Folk y New Medieval, aunque su última apuesta se acerca más al rock, de donde plasma su profundo sentido espiritual. La artista no se siente identificada con estos géneros y solo dice que hace música para almas heridas. Ella se describió más bien como un ser del quinto género, un concepto derivado de los indios navajos de Norteamérica. El primero y segundo género son hombre y mujer, el tercero y el cuarto son un hombre dentro del cuerpo de una mujer y una mujer dentro del cuerpo de un hombre. Son llamados dos espíritus dentro de la persona. El quinto género consiste finalmente en un ser multiespiritual, en el que Ana Barney se encuentra. La canción 1334 se conecta con el suicidio del fundador del grupo Christian Death, el cantante Ross Williams, que ocurrió el día 1 de abril de 1998. Aparentemente existió una cercana amistad pasada a través de cartas entre Ana Barney y él. La música en este disco es triste, lenta, oscura, pero excelentemente bien producida. Las orquestaciones clásicas y las brillantes melodías son un placer para el escucha. Al día de hoy, su último álbum es La Isla de los Muertos, que salió en el año 2020. Esperamos que siga sorprendiéndonos con tan mítica e inspirable música. Si te gustó este video, por favor suscríbete, dale like, comenta y comparte con tus amigos para seguir realizando más contenido. Gracias. Thank you.